Ok, Natalia, muchas gracias a la RIET por el espacio. Nosotros, pues básicamente tenemos la idea de que en este espacio abordemos todo lo relacionado con mitos y creencias en torno a los estudiantes con discapacidad. Sabemos que es una de los grandes retos que tenemos es cómo trabajar o manejar más bien un concepto común de la educación inclusiva desde los docentes, pero también desde las familias. Sabemos que transformar o alcanzar la educación inclusiva tiene que ver con tener una cultura inclusiva y para eso tenemos que estar coordinados tanto las familias como los docentes. Creo que este webinar nos va a servir para poder tener unos elementos comunes que sirven tanto en los dos escenarios para todos. Yo quiero, para empezar, contarles un poco qué es la Red Regional por la Educación Inclusiva. Nosotros somos una coalición de organizaciones que ya venimos hace un tiempo trabajando en alianza con RIET y somos una coalición de organizaciones que estamos desde 8 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay, y trabajamos por incidir políticamente para que los estados garanticen el derecho de todas las personas con y sin discapacidad a una educación inclusiva, guiados básicamente por el modelo de derechos humanos y el artículo 24 de la Convención de Derechos de las Naciones Unidas. La REI pues desarrolla estrategias y acciones para promover el diseño e implementación de políticas públicas de educación inclusiva mediante la producción y difusión de información. Nosotros tratamos de consultar a nuestros países, a las organizaciones miembros, para diseñar, aportar y contribuir con informes ante organismos internacionales de derechos humanos. Hacemos campañas de sensibilización. Ahora mismo estamos diseñando una campaña que nos va, seguramente que todos la van a ver, la vamos a diseñar para trabajarla simultáneamente en todos los países. Hacemos presentación también de dictámenes ante casos a tribunales nacionales e internacionales que nos lo solicitan. Presentamos amicus ante las cortes frente al derecho exclusivamente a la educación de las personas con discapacidad. Apoyamos medidas legislativas, realizamos webinarios de capacitación como este en el espacio que nos lo permite la RIET y hacemos también, establecemos alianzas con otras redes y organizaciones sociales que trabajan por la educación. Ahorita mismo estamos trabajando con la CLADE y con otras entidades, la Campaña Mundial por la Educación y bueno, varios otros organismos que nos conectamos no solamente a nivel nacional, en nuestros países también hay coaliciones que trabajan por la educación y ahí tratamos como de conectar todo el tema que nosotros promovemos del derecho a la educación para todos. Eso en resumen, yo creo que ya para ir empezando con nuestro tema, nosotros venimos pues construyendo el camino hacia la educación inclusiva, hemos llamado a esta parte, y que obviamente pues tiene un contexto y es que sabemos que más de 77 millones de niños se encuentran fuera de la escuela en general y que por lo menos 32 millones de ellos tienen discapacidad. Esto es datos de la UNESCO que nos dan. Sabemos que solamente el 35% de niños con discapacidad completan la educación primaria y la mayoría de niños con discapacidad no participan en la escuela con sus pares, es decir, en la escuela regular, y tampoco reciben los apoyos que necesitan. Esto es realmente lo que nos convoca. También sabemos que cuando hablamos de inclusión no estamos hablando exclusivamente de niños y niñas con discapacidad. Sabemos que históricamente hablar de exclusión tiene que ver con que hemos tenido muchos niños y niñas que siguen estando por fuera del sistema educativo, niños víctimas del conflicto, niños en poblaciones rurales que por falta de acceso a las escuelas no pueden llegar, por temas de religión, por género. Las niñas sabemos que tienen un impacto mucho más alto en la no asistencia a la escuela, y con discapacidad mucho más fuerte el impacto. Terminan muy pocas la educación media,
Entonces ahí tenemos un trabajo muy fuerte que hacer. La pobreza es otro factor que impide que los niños lleguen a la escuela y pues grupos étnicos, indígenas y hay muchos otros. Obviamente nosotros tenemos en nuestro lente el tema de los niños y las niñas con discapacidad y pues el mejoramiento del acceso a la educación para todos. Nuestra realidad, y esto lo sabemos no solo desde el sector educativo, sino lo sabemos también nosotros, los que trabajamos con organizaciones de familia y los que somos familia, sabemos que muchos niños no son registrados al nacer, niños con discapacidad que no son registrados al nacer, que están por fuera de cualquier registro nacional. Los datos que hemos encontrado de acceso a la educación son muy básicos. No encontramos unas fuentes de información importantes y creo que este es uno de los retos más grandes que tienen nuestros países, el tener datos confiables frente a quiénes son los niños y las niñas que están excluidos del sistema educativo. No son contados en los datos de los censos. Ahora mismo Colombia está desarrollando un censo nacional que hacía 13 años no se hacía y estamos encontrando con gran dificultad que las familias tampoco sabemos cuál es la discapacidad de nuestro hijo ni tenemos claro cómo los podemos registrar. Entonces, no lo sabemos las familias, mucho menos los operadores de censo que llegan a las casas, aunque se ha dado instrucción, aunque se ha, digamos, planteado desde muchos escenarios cómo se debe hacer, creo que tampoco va a ser muy claro el tema del registro, pero pues tenemos grandes expectativas en este punto. Han sido víctimas de estigmas sociales, porque esto es cultural y escondidos por las familias, no son realmente culpa de las familias, yo creo que tiene que ver mucho con el contexto social en que se ha movido el tema de discapacidad y hoy lo vamos a ver acá. Han sido atendidos por sistemas educativos fuera de la escuela, es decir, de manera segregada. Los maestros dicen no saber cómo enseñarles, es una constante, y también las familias también piensan que los maestros no tienen la capacidad de enseñarle a sus hijos y ahora vamos a desarrollar un poco este punto. Las familias no pueden pagar los apoyos que requieren en el aula. Ese es otro de las realidades que tenemos. Entonces, para llegar a esta escuela siempre tenemos que pasar por obstáculos, eh, cómo lograr pertenecer, participar y aprender del entorno escolar y entender que pues todos tenemos derecho a ese espacio. Creo que es uno de los grandes retos. Porque excluimos, creo que estas tres líneas que siempre se han hablado sobre políticas, culturas y prácticas, que es lo que en sí mismo es un sistema educativo inclusivo, debe contar con políticas, culturas y prácticas que hacen que un sistema educativo sea inclusivo, pero nosotros encontramos que tenemos en nuestros países leyes fragmentadas, leyes, digamos, que hablan de educación especial, que, digamos, conducen a nuestros niños a modelos segregados por considerar que los colegios no están preparados ni listos para atenderlos. Esto no nos ayuda mucho. En Colombia hemos dado grandes pasos, creo que tenemos una legislación muy completa y que estamos trabajando por no tener esta ruta hacia la educación especial. Hay creencias, actitudes, comunidades no inclusivas. Esas creencias pasan por todo lo que a las familias les han dicho y nos han dicho alrededor de la educación de nuestros hijos, nos han dicho que no pueden aprender, nos han dicho que es mejor que estén en espacios donde puedan, digamos, no tener la exigencia de aprender, que es mejor que bailen, que canten, que hagan otras actividades, que cuando vamos a ver eso también se hace en la escuela y se trabaja en la escuela. Pero hay como esa creencia y esos mitos alrededor de que no pueden ir al entorno con los demás. Y otra gran situación que se presenta es que las escuelas no están listas, que los maestros no están listos y creo que ahí en lo de estar listos vamos a ver muchas cosas en este espacio que tengo. Nosotros hemos transitado por estos modelos, exclusión, integración e inclusión, ¿cierto?
La exclusión pues es básicamente que los niños no pueden ir a la escuela con todos los demás. La integración tiene que ver con que hemos creído que el niño tenemos que intervenirlo a él, tenerle un sitio aparte o tenerlo en muchas actividades terapéuticas para que algún día pueda entrar en el sistema educativo. Este modelo de integración aún persiste muchísimo en nuestros países latinoamericanos. Las familias siguen pensando que su hijo, si va a muchas terapias, va a lograr ser más parecido o va a tener las mismas habilidades que los demás compañeros sin discapacidad, y creo que ahí tenemos grandes retos porque las familias entiendan que él tiene que funcionar y que es el sistema educativo el que tiene que transformarse y cambiar, y que es allí donde debemos dar los apoyos para que la persona pueda ser valorada y respetada de la forma como él es. Y entonces ahí tenemos otros grandes aprendizajes que hacer. No es una estrategia para encajar personas en los sistemas y estructuras de la sociedad, es transformar esos sistemas y estructuras para hacerlos mejor para todos. Entonces creo que aquí tenemos una tarea importante. La inclusión busca la presencia, la participación y el éxito de todos los estudiantes. Nosotros creemos que si un chico le hacemos los ajustes pertinentes, los ajustes de acuerdo a sus posibilidades de aprender en el marco del mismo currículo, él va a poder funcionar y va a tener que ser exitoso. Si ese niño falla, si ese niño no funciona, tiene que ver con que estamos haciendo mal los apoyos, los ajustes, y creo que ahí tenemos que revisar muy bien cada uno de los procesos. Yo creo que los niños tienen derecho a esa participación efectiva, a que se les valore lo que están haciendo, y esto lo tiene que entender también la familia, porque las familias muchas veces sienten que su hijo tiene que ir al mismo ritmo de los demás, tiene que estar haciendo las mismas tareas, tiene que estar haciendo como las mismas cosas que los otros chicos. Entonces creo que ahí nos toca llegar a un punto común y poder entender cada una lo que significa la educación inclusiva para nuestros hijos. Mm, yo siempre presento estos mitos, sobre todo cuando trabajamos con los maestros y con las familias, porque creo que aquí hay muchas cosas que nos tenemos que poner de acuerdo, tanto la escuela y los docentes y el entorno educativo como las familias. Nos han dicho muchas veces que los niños tienen que estar preparados. Este preparados tiene que ver con ese estar listos que les hablaba antes. Las familias esperan a veces mucho tiempo, el niño llega a los 8, 9 años en el preescolar porque todavía no está preparado para ir a la escuela, digamos, a la formación, digamos, de un proceso lectoescrito, y ahí ya hemos perdido mucho tiempo. Nosotros tenemos que respetar el estatus de edad de los niños, tenemos que ajustarnos de acuerdo pues a lo más posible a lo que están haciendo los otros niños en términos de contenido, pero nuestros hijos pues van a ir teniendo los apoyos que requieran en términos de sus necesidades puntuales. Entonces, este estar preparados es muy alineado y muy amarrado a ese modelo de integración, porque entonces dejamos, o otra práctica que también nos pasa mucho, es que dejamos repitiendo al niño. La repitencia escolar es un elemento que se da aquí. Entonces, si el niño no sabe leer, lo volvemos a dejar en primero. Y a veces son los mismos familiares los que dicen, no, 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 yo lo veo que él no está todavía leyendo, mejor déjalo repitiendo primero, ¿sí? Y encontramos jóvenes ya de 14, de 13, 14 años en primero porque todavía no está adquiriendo, digamos, con exactitud todas las competencias que tienen los niños de primero, y creo que ahí es donde tenemos que ir a los elementos de los apoyos, irnos al tema de todos los ajustes que tenemos que hacer, y el niño debe tener un elemento fundamental en los procesos de educación que son para todos los niños, y es pertenecer a un grupo. Yo nunca voy a pertenecer a un grupo si tengo que repetir infinidad de veces y no ir en todo mi proceso escolar con el mismo grupo. Entonces creo que las redes y todo lo que se consolida cuando yo me mantengo en un escenario con los mismos compañeros es un elemento potenciador de la educación inclusiva.
Hemos dicho también que las prácticas médicas son más importantes que las pedagógicas. Mucho de lo que pasa es que las familias, por sugerencia a veces de los mismos profesionales y de los mismos docentes, sacan a los niños del entorno escolar para llevarlo a terapias. Entonces, hoy sabemos que el sistema de salud tiene también que transformarse, tiene que ajustarse y no puede interferir la dinámica escolar con su dinámica de apoyos en el entorno de salud. Entonces ahí tenemos que trabajar para que los niños no sean excluidos o el tema de salud no se convierta en una barrera para el acceso y la permanencia en el entorno escolar. Que los profesionales saben mejor que los padres. A veces las familias no nos sentimos seguras y esto es muy importante que lo reconozcamos. Somos las familias quienes mejor reconocemos las habilidades de nuestros hijos y sabemos cómo explicarle, cómo dialogar con un maestro con confianza. A veces las familias preferimos que sean los psicólogos o los terapeutas quienes vengan a hablar con nuestros maestros y creo que ahí tenemos que hacer un diálogo mucho más tranquilo, mucho más confiado en todo lo que tiene que ver. Justificación en creencias, que es lo mejor para ellos. En esto de la justificación, mira, yo no lo puedo tener en este colegio, creo que es mejor que él esté con niños igual que él. Esta es una justificación no válida. Yo creo que nosotros tenemos que entender que el derecho de los niños y las niñas es a crecer juntos y por eso pues no es una justificación válida. Para nosotros eso es discriminación. La educación inclusiva, que la educación inclusiva tiene que ver solo con la discapacidad. Yo creo que eso ya desde el principio les conté. Nosotros creemos profundamente que la educación inclusiva tiene que ver con una mejor educación para todos, con que todos los niños, sin importar sus características individuales, puedan acceder a la educación. Entonces no es porque a veces los docentes tienden digamos, a creer mucho, no, es que la inclusión, los niños incluidos son los niños con discapacidad. Y no, los niños incluidos no existen, necesitamos es abrir espacios y tener una mejor educación para todos. Las escuelas proporcionan solamente, bueno, esto ya tiene que ver mucho con el tema de los expertos, de los maestros especiales, de las terapeutas. Hay mucho de esto. Nosotros hoy sabemos que los maestros de educación especial pueden ser un apoyo en el entorno escolar para los docentes y que los terapeutas tienen unas funciones también muy desde el sector salud, desde las habilidades de los niños y las niñas. Y bueno, es ahí donde tenemos que estar muy alineados sin desequilibrar, o sea, porque a veces las familias dicen, no, es que ese colegio es malo porque allá no hay terapeutas y resulta que en el entorno escolar no tienen que haber terapeutas, están en los colegios, perdón, en el sector salud y no tienen por qué estar en el colegio tienen que haber docentes, docentes de apoyo, personal que pedagógicamente pueda aportarle a nuestros niños. Em, Otro mito es que las escuelas proporcionan solamente aprendizajes académicos. La riqueza del entorno escolar para nosotros es muy grande, tiene que ver con socialización, con habilidades para la vida, con saber enfrentar nuestros fracasos, nuestros miedos, nuestras situaciones de socialización con otras personas. Y esto es muy poderoso para las habilidades de cualquier niño o niña en su vida futura y no es distinto para los niños y niñas con discapacidad. Y el último, que ya lo había hablado, la repitencia escolar ayuda a nivelarlos con los demás. Nosotros no hablamos de nivelación ni creemos que el tema de la repitencia sea importante. Obviamente la repitencia sí, solo sí, si el niño pasó una determinada cantidad de tiempo fuera del sistema escolar por cualquier situación, inclusive ni siquiera nosotros también podemos pensar que hay formas de llegar a los niños que tienen una situación de salud con otros mecanismos a nivel virtual o a nivel para que no se atrase y para que pueda, digamos, cumplir con algunas cosas y pues puede ser una cosa muy excepcional llegar a la repitencia escolar. Los modelos de educación, entonces, yo creo que ahí nos debatimos en entender esto que pues tanto las familias como los docentes tenemos que manejar, y es que hemos mantenido un sistema educativo tradicional, centrado en el estudiante, es el estudiante el que puede o no puede, em,
la evaluación de expertos, el perfil del diagnóstico. Siempre estamos como en esa escuela tradicional buscando estos elementos, un programa para el estudiante, una asignación a un programa por sus características individuales. Y cuando hablamos de un modelo inclusivo, estamos hablando de que estamos no centrados en el estudiante, sino en el aula a la que él va a pertenecer, cómo vamos a manejar ese entorno del aula, qué apoyos le vamos a dar en el aula, si es un niño que requiere, digamos, tener unos tiempos más cortos de atención, pues vamos a hacer ajustes en su forma de trabajar en la didáctica de aula, ¿cierto? Eh, Hacemos una consulta en colaboración, no es lo que diga el experto, sino que los maestros tienen su opinión, las familias tenemos nuestra opinión, y los profesionales de la salud dan su opinión y en colaboración construimos cuáles deben ser los ajustes que requiera el niño frente a las barreras que pueda estar enfrentando en el entorno escolar. El aula y las necesidades de instrucción versus el perfil diagnóstico. Nosotros muchas veces nos hemos quedado en que tráeme el diagnóstico, dime qué dice tu médico y cuando eso llega no sabemos qué hacer en el aula. Entonces aquí nos tenemos que centrar en una escuela inclusiva en el aula, en las necesidades pertinentes a cómo él mejor aprende. Si es un niño que le cuesta mucho escribir, pues tendremos que hacer ajustes en la didáctica de cómo él aprende y no le vamos a poner a hacer muchas cosas que tengan que ver con escribir, sino más con imágenes y hacer los ajustes que tengan que ver de acuerdo a sus necesidades. Entonces lo que se va transformando en esta escuela inclusiva es el entorno, el aula, los apoyos y el tipo de actividades que el niño realiza. Estrategias para el maestro, también esto es muy importante. Nosotros no en la escuela tradicional nos centrábamos en qué era lo que necesitaba el estudiante puntualmente, digamos en términos mucho más académicos. Y aquí nos estamos centrando en el maestro, en cómo el maestro puede hacer mejor su clase, cómo puede tener estrategias y alternativas para ese desarrollo de la clase con el estudiante que requiera algún ajuste. Aulas que responden y son flexibles, entonces no es un currículo fijo, sino que podemos tener el concepto de flexibilidad y de cómo podemos ajustar mejor el currículo. Esto es muy importante saberlo, saber y tener la conciencia desde las familias al tipo de escuela que vamos a aspirar para que lleguen nuestros hijos. Entonces hay unos elementos que tiene una inclusión exitosa, una política y un liderazgo que tiene que ser desde nuestros ministerios de educación, obviamente pasando por el rector del colegio y de nuestro sistema educativo, liderazgo de los docentes, o sea, liderazgo de toda la comunidad educativa, equipos de apoyo debemos contar, estrategias de enseñanza para abordar necesidades diversas y las familias como socios. Nosotros acá claramente sabemos que las familias deben ser un elemento constructor de todos estos procesos, siempre aportando, siempre construyendo, y para eso tenemos que lograr que las familias no se sientan atacadas, no se sientan miedosas de poder contribuir en todo este escenario de la educación inclusiva. Las ventajas, pues voy a ir rápido por esto. Nosotros creemos, como ustedes se pueden dar cuenta, profundamente en este escenario de las escuelas inclusivas. Tenemos que darle toda la importancia al valor de la diversidad que se muestre en la cultura escolar. A veces en conversaciones con nuestras familias sentimos que ellas tienen temor, tienen miedo de que sus hijos los vean, se burlen de ellos, no los reconozcan ni los valoren como son. Entonces creo que ahí tenemos que trabajar mucho con las familias, plan de estudios diseñados con las necesidades de todos los estudiantes en mente, modelos y estrategias de enseñanza basados en los principios cooperativos, personal comprometido con la interacción y colaboración para resolver problemas. Nosotros en este punto es muy claro entender que tenemos que trabajar juntos, trabajar en equipos colaborativos para resolver las situaciones que puedan considerarse barreras o problemas dentro de la dinámica escolar con alguno de los estudiantes. Las amistades se facilitan intencionadamente. Creemos que se desarrolla los niños en un entorno natural, crecen juntos y aprenden a vivir. Hay áreas de apoyo naturales para los estudiantes con discapacidad. En esto
de apoyos naturales es, pues, quién me va a acompañar a salir del salón, que no tiene que ser hasta que no venga una persona especializada en empujar la silla. No, los compañeros también se vuelven unos apoyos naturales y muy comprometidos con sus compañeros que requieren o que tienen alguna necesidad importante. Necesitamos unos maestros con una actitud comprometida, con una aceptación por parte de las comunidades educativas, tener esa tranquilidad de que no somos un problema. Yo creo que se ha generalizado mucho ese concepto de que el niño que tiene algún reto importante es un problema y resulta que no, tenemos que mirar cuáles son esas situaciones y cómo podemos soportar y apoyar todos, dar los soportes y ajustes necesarios, trabajar en equipo, respetar la diversidad, encontrar las fortalezas y no las dificultades. Yo creo que en este punto nosotros los maestros tenemos un gran reto y es poder lograr ver esas fortalezas primero que las dificultades. A veces desde nuestras formaciones pedagógicas nos han enseñado a saber qué es lo que el niño no puede hacer, a poner la nota en rojo, hoy no hizo, y no nos han enseñado mucho a encontrar todas esas fortalezas, pero sobre todo no solo encontrarlas, sino a trabajar con ellas. Y esto también es muy importante para las familias. A veces las familias cuando llegan al entorno escolar lo que hacen es hacer un listado de todas las cosas que su hijo no puede hacer, en vez de contar cuáles son todas esas grandes fortalezas que sí tienen. Reconocer la individualidad de las personas y de cada familia, porque no todas las familias tenemos las mismas dinámicas, estamos en un mundo diverso y mucha creatividad, por supuesto. Y de nuestros estudiantes queremos entender el valor de los compañeros. Yo creo que eso es muy importante que las familias lo entendamos como ese otro, y no solamente es el hecho de que se esté con mi hijo con discapacidad, sino el hecho de que esa persona va a crecer y el día de mañana va a decir, sí, yo estudié con una persona así, esa persona lograba aprender, lograba hacer esto, yo la podía apoyar en esto y lo otro, y eso construye planes de vida, construye unos ejercicios y un capital social, como dice acá, que para nosotros es clave, el valor total de las relaciones, la confianza y la seguridad. El capital social es todo eso que hoy tenemos nosotros, poder llamar a mi amiga del colegio, poder ir a pedir un trabajo, porque es que uno de mis compañeros de universidad ya hoy está ocupando un cargo en un lugar importante y me conoció. Y esto se lo hemos negado muchísimo a las personas con discapacidad que hoy están reclamando unos espacios de vida en la comunidad y de empleo y de otros ejercicios, y a veces nadie sabe quiénes son y volvemos a enfrentar todo este tema del miedo, el susto al que no los conocemos, a que si serán capaces o no, y esto se hubiera podido resolver construyendo capital social en la escuela. Y bueno, todo esto aporta, los estudiantes también aportan muchísimo a la solución de problemas. Entonces, todo esto es para que las familias también entendamos el valor de esa escuela. A veces las mismas familias nos quedamos en que no es posible, en que esto no va a poder ser, y creo que perdemos de vista toda esta construcción hacia el futuro, que tenemos que pensar no solo en el hoy, sino en todo lo que viene mañana para nuestros hijos. Yo dejo hasta aquí para que pase Liliana y pues nada, muchísimas gracias a todos por oírme. Muchas gracias, Mónica, por esta presentación tan valuable. Me gustaría ahora invitar a Liliana. Liliana, si puedes, por favor, prender tu cámara y tu micrófono. Las quería retomar, decía, desde donde lo dejó Mónica, porque la idea es que las familias somos compañeras de ruta en el camino hacia la educación inclusiva. No somos únicamente usuarias de un servicio de educación, sino que también somos parte de la construcción de esta educación inclusiva. Listo. Liliana, el sonido está muy bajito aún. ¿Se podrías hablar más alto o llegar más cerquita de tu micrófono, por favor?
Ya tengo el micro en la boca. Ahora está perfecto. Ok, nosotros como familia, si yo soy mamá de un joven que tiene ya 29 años con síndrome Down, sabemos que no es fácil la inclusión no únicamente en la escuela, sino en nuestras propias familias. Desde que nos dicen que nuestro hijo es diferente, empezamos un andar que no es sencillo, ¿no? Para empezar, la aceptación de este bebé que es diferente al cual nosotros esperábamos. Y siguen los médicos muchas veces diciéndonos cosas que no alientan a pensar que lo que tenemos en nuestros brazos es una criatura como cualquier otra, que necesita afecto, que necesita educación, que necesita servicios de salud y que va a poder lograr todo aquello que sus capacidades y las oportunidades que tenga para poder lograr los sueños que querrá tanto él o ella como nosotros como mamá y papá. Sabemos que no es suficiente con la matrícula. Es importante el acceso a la escuela, que en muchos lugares, en el Perú mismo, hay todavía cerca de 90,000 niños y niñas con discapacidad que permanecen en sus casas. No basta la matrícula, siendo importante, hay que estar dentro de la escuela, pero una vez dentro de la escuela es importante aprender. Y es importante aprender no únicamente contenidos académicos y cognitivos, es importante aprender a vivir en sociedad, a tener amistades, a confiar en la propia capacidad de tener autoestima, tener redes de apoyo, de amistad, gente con la cual podamos salir a jugar, gente con la cual podamos ir al parque, con la que podamos compartir alegrías y frustraciones. Y que no es solamente aprender, digamos, a leer, escribir, matemáticas, siendo ese aprendizaje sumamente importante. Las familias sabemos que hay barreras que van más allá de las barreras arquitectónicas y de las dificultades de acceso. Las dificultades de acceso muchas veces se piensa que son solamente vinculadas estrictamente a la escuela, y las familias sabemos que hay dificultades en el transporte, en las propias aulas, en los baños. Hay dificultades para el acceso al patio de recreo, a los libros, a los materiales, a las bibliotecas. Es decir, hay una serie de barreras que muchas veces no son tomadas en cuenta al momento de pensar en la inclusión en las escuelas. Y sabemos también que el aprendizaje requiere constancia, perseverancia, creatividad y muchísimo amor y confianza en la capacidad del otro. Las familias también sabemos que muchas veces nuestros hijos son excluidos del sistema educativo. No solamente de las escuelas regulares, también de las escuelas especiales. En el Perú hay como 17,000 niños y niñas que están en las escuelas especiales y cerca de 75,000 que van a los colegios regulares. Y sabemos que están excluidos porque son víctimas de prejuicios, de la idea de que no pueden. ¿Están diciendo que se sigue oyendo muy bajito? Sí, aún está un poco bajo. Si puedes hablar más alto y más cerquita del micrófono sería súper, perdón. Ya. Que son víctimas de prejuicios, de ideas preconcebidas acerca de sus limitaciones para el aprendizaje, que el transporte para llegar a la escuela es muchas veces inaccesible y en áreas rurales es mucho más difícil aún llegar a las escuelas, que hay una demanda de apoyos y una demanda incluso de maestros sombra, que no existen metas claras de resultados, de indicadores, de logros, que no se sabe bien qué es lo que se quiere alcanzar con la educación de los niños en la escuela, que no hay evaluaciones adaptadas o modificadas, que se pretende, que se espera que los niños puedan responder exactamente a las mismas, digamos, contenidos curriculares y a las mismas maneras de evaluar que los demás niños están teniendo. Y muchas veces también pueden estar en el aula, pero cuando se trata de ir a los paseos escolares, cuando se trata de participar en actividades artísticas, deportivas, son excluidos también.
La realidad para muchísimas familias es que el diagnóstico de nuestros hijos los precede, ¿no? Se requiere un certificado de discapacidad, una certificación de qué es lo que le ocurre al niño, y esto muchas veces limita las expectativas que puedan tener tanto las familias como los docentes. Muchas veces se espera que las familias paguen los apoyos, mencionaba los maestros sombra, es decir, aquellos maestros, o muchas veces son simplemente nanas, que en las escuelas buscan que las familias lleven a la escuela junto a sus niños porque dicen que no tienen tiempo ni capacidades para atenderlos, ¿no? Y no siempre las familias pueden pagar estos apoyos, y no siempre los apoyos desde el sistema público están, son suficientes en cantidad y en capacidad para poder atender a las escuelas que tienen estudiantes con algún tipo de discapacidad. La expectativa sobre su aprendizaje es baja y muchas veces te dicen, bueno, no sabe leer y escribir, no va a aprender, es muy lento, y lo atribuyen, por ejemplo, al síndrome Down, siendo que muchas veces lo que pudiéramos hacer es cambiar de prácticas, de didácticas, de maneras de enseñar en el aula. La realidad es que no se trabaja sobre retos y logros, muchas veces se trabaja con contenidos que están como disminuidos, adaptados a lo que creemos que es la capacidad de los niños y niñas. Muchas veces, y nos llegan muchas demandas, muchas quejas de las familias diciendo que los niños en la escuela lo que hacen es pintar, hacer plastilina y que no tienen mayores estímulos para aprender, que están sentados en un rincón. Se suele valorar más las terapias que los aprendizajes en el aula, junto con los demás compañeros. El lenguaje es social y muchas veces se le da más importancia, por ejemplo, a lo que son terapias de lenguaje y no al aprendizaje del lenguaje socializando con los compañeros y las compañeras en los colegios. Y muchas veces se piensa que las familias, que las escuelas nos hacen un favor al aceptar a nuestros hijos y que la responsabilidad de su aprendizaje es enteramente nuestra. Cuando a las familias nos dicen que nuestro bebé ha nacido diferente o que ha adquirido una discapacidad a lo largo de su vida, lo primero que hacemos las familias es buscar información. Pedimos apoyo, pedimos guía, buscamos acompañamiento, queremos saber qué es lo que pasa. Queremos aprender todo para lograr que nuestros hijos salgan adelante, que es un poco la frase que se suele decir, ¿no? Y desde nuestras casas y nuestras familias desarrollamos adecuaciones, modificamos, somos creativos, somos flexibles, estamos dispuestos a probar siempre cosas nuevas, maneras nuevas. Si lo que yo enseñaba de una cierta forma no está teniendo efecto, busco otras rutas para que nuestros hijos y nuestras hijas puedan aprender. Y nos preocupamos por su futuro, nos preocupamos qué será de nuestros hijos cuando nosotros no estemos. Y creo que lo que dice aquí la lámina es algo que las familias esperamos que los docentes también hagan. Que cuando sepan que van a tener un estudiante con algún tipo de discapacidad en su aula, también busquen información, también busquen apoyo, también busquen guía y acompañamiento, que quieran aprender todo lo que sea necesario para que todos esos estudiantes salgan adelante, que desarrollen adecuaciones, modificaciones, que sean creativos, que sean flexibles y que se preocupen por el futuro. Las familias también queremos ser vistas como recursos. Muchas veces tenemos una etiqueta de conflictivas porque siempre estamos pidiendo, demandando, solicitando, muchas veces casi mendigando que se preste atención a nuestros hijos, que nuestros hijos quieren aprender, que necesitan aprender, por ejemplo, a leer y escribir. Y muchas veces las respuestas son como que tu hijo tiene síndrome Down, parecería que no lo sabes, no te has dado cuenta, y terminamos siendo tildadas de conflictivas, cuando en realidad lo que estamos siendo es defensoras de los derechos de nuestros hijos, ¿no? Y las familias somos un recurso porque, ya lo decía Mónica, los conocemos mejor que nadie, sabemos cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades, sabemos cómo aprender mejor, y las familias también requerimos acompañamiento,
y no nos gusta sentirnos un estorbo, ¿no? Acompañamiento, porque muchas veces también, no es que las familias sepamos todo, necesitamos que nos acompañen en nuestras propias frustraciones, que nos den pautas acerca de cómo trabajar en casa para apoyar el aprendizaje y la escolaridad de nuestros hijos. Hay una frase que a mí me gusta mucho y es que para bailar tango se requiere dos. En realidad para bailar se requiere dos personas, ¿no? Sobre todo cuando hay una coreografía, cuando se requiere un acompasamiento de ritmos, como es el caso del tango, para poder bailarlo bien. Se necesita dos personas que se conozcan. Se necesita confiar en la pareja. Se requiere respetar las habilidades del otro. Se requiere conocer el espacio en el que nos vamos a mover, el tamaño del área, que no haya obstáculos en el piso, que el piso esté parejo, nos apoyamos mutuamente para poder bailar y requerimos trabajar juntos hasta lograr el paso y poder seguir danzando, mejorando y elaborando coreografías. Hay un tema que yo, una palabra, una frase que escuché el otro día y que se refiere a procesos de acogida. Estos procesos de acogida significa que los estudiantes y las familias no llegamos como en paracaídas a las escuelas. Necesitamos conocer la escuela necesita conocer a la familia, se requiere conocer quiénes son esos estudiantes que están entrando a la escuela y se requiere preparar el entorno. Saber que no hayan barreras arquitectónicas, barreras de información, que los patios de recreo sean seguros, que el acceso a los baños sea el adecuado, diseñar la bienvenida. Diseñar la bienvenida es como cuando tenemos invitados a casa y queremos que se sientan cómodos, que sientan que esta también es su casa, que son parte de ella y que el aprendizaje se construye en comunidad. Y por lo tanto, todos los actores que participan en la educación, sean docentes, familias, estudiantes, el personal de apoyo, el personal de limpieza, todos sean parte de esta comunidad educativa para el aprendizaje. Estos procesos de acogida deben tomar en cuenta cómo llegar al éxito. ¿Qué significa? ¿Qué vamos a hacer para lograr que esto sea exitoso? ¿Y cómo vamos a hacer para prevenir posibles rechazos? Porque somos claros en que no todo es un paraíso, hay dificultades, pero los obstáculos se pueden sobrellevar mejor cuando sabemos cuáles son, dónde están y cómo los podemos prevenir y dejar de lado para que sean oportunidades y dejen de ser dificultades y barreras. Y estos procesos de acogida se dirigen tanto a los que llegan, que pueden ser los estudiantes, las familias, mismos profesores que no han estado antes, como los que reciben, es decir, aquellos profesores que están en el colegio, aquellos directores, los estudiantes que ya están en el aula, ¿no? Requieren que sepan quién es este compañero, esta compañera que desde ahora nos va a acompañar. Y en este proceso de acogida y en este planificar el éxito y poder dejar fuera los obstáculos y las barreras, es importante conocer las historias de vida. Y esto vale para todos los estudiantes, no solamente los estudiantes con algún tipo de discapacidad. ¿Quién es el estudiante que tenemos delante? ¿Qué sueños tiene? ¿De dónde viene? ¿Qué hace en su casa? ¿Cómo vive? ¿Qué futuro? ¿Qué expectativas hay? ¿No? Necesitamos compartir los sueños, compartir las expectativas, compartir lo que la familia espera, lo que los estudiantes quieren, ¿no? Y lo que los docentes tienen como expectativas, lo que los docentes también quieren compartir, sus propios sueños, sus propias dudas. Y necesitamos escuchar las voces. ¿Cuáles son, qué es lo que quieren las familias, qué es lo que quieren los estudiantes, qué es lo que quieren los docentes? Y que todos estemos dispuestos a construir algo en colaboración, de manera conjunta. Y en vez de ver la discapacidad como protagonista, como lo resaltante de los estudiantes que tenemos en el aula,
podamos ver la capacidad, las potencialidades, las oportunidades, qué es lo que estos estudiantes que tenemos en el aula brindan, qué los hace únicos. Y necesitamos también saber qué pasa con nuestros estudiantes antes de llegar a la escuela, qué hacían antes de venir a la escuela, a dónde han ido, qué estímulos han recibido. Requerimos también identificar apoyos, poder crear una red de apoyos, tanto naturales, es decir, los compañeros de aula, por ejemplo, como apoyos específicos, ¿no? Que pudieran ser alguien que pueda apoyar, por ejemplo, y mismo los docentes de educación especial, para aprendizajes concretos, ¿no? Los apoyos no son únicamente, como suelen pensarse muchas veces, que están ahí para acompañar tipo sombra a los estudiantes con discapacidad y que estos apoyos sean los responsables del aprendizaje, ¿no? Son apoyos, pero la responsabilidad es del docente del aula. Y necesitamos poder comprender y aceptar que todos somos diferentes, que todos aprendemos diferente, que tenemos un ritmo distinto, que no hay nadie que sea ni mejor ni peor que el otro, que cada quien tiene habilidades propias y que somos únicos. Y creo que esto es muy importante tanto para las familias, reconocerlo y saberlo, como para los docentes. Muchas veces se pretende que los estudiantes sean como que todos iguales y todos aprendan igual, y yo voy a enseñar de la misma manera para todos, y eso no es verdad, eso es una utopía, eso es no sé, es un buen deseo, pero no es la realidad. También es importante entender que los aprendizajes deben ser vistos como proyectos de vida. Los contenidos curriculares son importantes. Es importante que se sepa leer, que se sepa escribir, así sea lectura funcional, pero no es lo único importante. Y esto vale, insisto, para todos los estudiantes. La pregunta, ¿para qué van a la escuela? No es por qué, es para qué. No solamente qué es lo que van a aprender, ¿para qué van a aprender? Y cada vez más es importante en sociedades tan informatizadas como son las actuales, es importante que los estudiantes sepamos aprender a aprender, sepamos resolver problemas, tanto ecuaciones de álgebra como resolver el vuelto que me van a dar si voy a comprar. Necesitamos construir redes de apoyo. Lo decía Mónica, los compañeros que nosotros tenemos en la escuela, en la universidad, son aquellos compañeros que luego van a decir, sí, yo la conozco, yo estudié con ella es buena en tal cosa, hay que darle una oportunidad. También es importante, como parte de los proyectos de vida y de los aprendizajes, construir círculos de amigos. Y la amistad es una de las grandes dificultades que tienen nuestros hijos con algún tipo de discapacidad. Estos lazos de amistad que se forjan en la escuela requieren un acompañamiento, no se dan solos. Se requiere poder trabajar en fortalecer amistades, que son las que van a acompañar luego en este proyecto de vida, y poder entender que los aprendizajes se dan desde la colaboración y desde la reflexión. Tenemos que poder pensar lo que hacemos en el aula, qué es lo que hacemos como docentes, qué es lo que hacemos como familias, para poder apoyar que el aprendizaje sea una realidad, y no que muchas veces, también hay que decirlo, las familias pensamos que ya está en la escuela y el aprendizaje es únicamente responsabilidad de los docentes. Necesitamos poder distinguir entre pedagogía, ¿para qué educo?, y didáctica, que es cómo educo. Y en este ¿para qué educo? Creo que necesitamos pensar en la construcción digo en el sentido de contribuir a la existencia de ciudadanos y ciudadanas responsables con la sociedad, dispuestas a colaborar para hacer de esta una sociedad más justa, ¿no? Y el cómo educo está, si se quiere, vinculada, está supeditada al para qué educo.
Y me parece una diferencia sustancial porque muchas veces, tanto las familias como los docentes, nos enfocamos en el cómo y a veces dejamos de lado el para qué. ¿Qué es lo que quiero que aprenda y para qué? ¿Cómo lo va a utilizar? La educación inclusiva debe ser visto como un proceso, no como un punto de llegada. Muchas veces escuchamos decir, ese es un estudiante inclusivo. Y está mal, no es la mejor manera de referirse a los estudiantes que están en las escuelas. Es la educación la inclusiva, es la escuela la inclusiva, no es el estudiante. También quisiera poder decir que la educación inclusiva es un proceso, ya lo hemos dicho, es una práctica, es transformativa y es gratificante. Busca una transformación de culturas, de prácticas, de políticas. En última instancia busca la transformación del sistema educativo. Y la educación inclusiva implica un compromiso de docentes, de estudiantes, con y sin discapacidad, de familias. Implica colaboración, flexibilidad, liderazgo. Implica poder enseñar teniendo en cuenta un concepto que será motivo de otro webinar de diseño universal. ¿Cómo enseño de tal manera que todos mis estudiantes aprendan, no únicamente aquellos sin discapacidad aparente, ¿no? Requiere la construcción de una red de apoyos para todos, para los estudiantes, para los docentes, para las familias. Requiere confianza en las capacidades de todos y de todas. Requiere presupuesto, requiere planificación y requiere algo que a veces no está tan claro cuando se habla de educación para estudiantes con discapacidad. Se requiere rendición de cuentas. Es decir, si así como los estudiantes sin discapacidad tienen exámenes, tienen notas, tienen certificaciones y los padres sabemos lo que van a aprender en cada año escolar, lo mismo tiene que pasar para los estudiantes sin discapacidad. Tiene que haber una rendición de cuentas, tiene que haber una educación de puertas abiertas, donde todos los actores involucrados en la comunidad educativa nos podamos sentir en la confianza de que podemos compartir, que podamos expresar nuestras inquietudes y que vamos a ser escuchados. Y esto vale tanto para las familias, para los docentes y para los verdaderos protagonistas de todo esto que estamos llamando educación inclusiva, que son los estudiantes. En esta oportunidad estamos hablando de los estudiantes con discapacidad, pero no podemos dejar de lado que la educación inclusiva se refiere a la educación para todos y todas y cómo potenciamos las capacidades de todas y cómo brindamos oportunidades y derribamos barreras y obstáculos para que este aprender juntos implique también vivir juntos y que aprendamos juntos porque es la mejor manera de construir una sociedad verdaderamente justa en la cual todos podamos ejercer. Muchas gracias a Liliana, muchas gracias a Mónica también. Esto que es un tema tan pertinente, tan importante, y gracias por presentar distintas actuaciones que se pueden hacer, los obstáculos que hacer hacia adelante. Y ahora me gustaría abrir para preguntas. Entonces, a ustedes, yo vi que escribieron preguntas a lo largo de las presentaciones, pero se pueden escribirlas otra vez. Y por favor, indicando quién les gustaría que contestara las preguntas. Mónica, si quieres tener tu cámara también ahora prendida, puedes ponerla y van a estar las dos con la cámara. Y entonces las preguntas van a aparecer en el chat y estamos aguardando. Natalia, yo tomé algunas de las que estaban escritas ahorita. Perfecto, Si entonces quieres. Mónica, si quieres empezar con una, quizás. Bueno, había una pregunta sobre cómo fue el proceso de transformación hacia la educación inclusiva. O sea, me imagino que la persona que pregunta quería saber cómo iniciamos en estos países donde ya llevamos un avance
Y yo creo que todo tiene que ver con, primero, una movilización social, la exigibilidad de algunas personas con discapacidad primero, de sus familias, de exigir el derecho a la educación, movilizan y se acompañan de leyes, ¿no? En Colombia en estos 10 últimos años ha sido muy poderoso tener ratificada la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y esa convención creo que la mayoría de nuestros países en Latinoamérica la tienen ratificada. Y ahí, digamos que en estos últimos años, a la luz de esa convención, se expidió una nueva norma y un nuevo decreto. Entonces ahí, digamos, son instrumentos legales que nos ayudan a que esto se movilice. Obviamente, aunque tengamos legislación, no quiere decir que ya todo esté andando. Hemos dado pasos importantes, creo yo, se han establecido presupuestos para el mejoramiento de la calidad de la educación, para establecer apoyos, sobre todo en la educación pública, pero pues el lineamiento legal y legislativo les sirve tanto a la educación pública como privada. Entonces creo que ahí eso ha sido importante también todo el trabajo desde las organizaciones sociales de exigibilidad del derecho, y así creo que es la forma como se inicia todo este proceso, que esté andando, que todavía nos toque trabajar mucho en el conocimiento que debemos todos tener sobre qué es y qué no es la educación inclusiva, pues es el proceso que también nos hablaba Liliana, o sea que vamos dando pasos, pero creo que, y eso no empezó tampoco con la convención en Colombia, y creo que todos nuestros países saben que todo esto empezó con la Declaración de Salamanca en 1994, que fue el primer instrumento, digamos, internacional que empezó a hablar del derecho de la educación de los niños y niñas con discapacidad, y que ya luego han venido pues otros ejercicios, digamos, legales hablando del derecho a la educación para todos, y hoy tenemos otro instrumento muy potente que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que en el objetivo 4 pues nos habla del derecho a que los países establezcan mecanismos que reduzcan brechas en términos del acceso a la educación de todos y no dejar a nadie atrás. Entonces todos esos instrumentos nos sirven para movilizar temas. Esa era una de las... Bueno, tenemos acá una pregunta de Elizabeth. ¿Cómo atender a estudiantes con discapacidad visual total en matemáticas en educación media o en áreas prácticas? No sé, Lili. Bueno, yo si quieren, pues ustedes saben que en el tema de apoyos y herramientas, los educadores y las facultades de educación han tenido una línea que se llama tiflología, que son herramientas para la enseñanza de personas con discapacidad visual. Entre esas, pues hay muchos recursos, los niños en matemáticas empiezan a utilizar desde muy chiquitos el ábaco, se hace como una serie de estrategias muy puntuales para trabajar la matemática con ellos, pero ya hay desarrollos importantes igual en la tecnología. Pero obviamente pues ahí es donde nosotros entramos con el tema de el apoyo que requiere el maestro en cómo hacer esas actividades. Ahí es donde entramos a apoyar al docente con estos expertos, digamos, no me gusta llamarlos expertos, sino con estos docentes de apoyo que tienen más herramientas o que conocen de estas herramientas para poderlos apoyar. Incluso aquí en Colombia conocimos un profe de matemáticas que se ganó un premio, y él había hecho unos elementos en madera y con unas pijas y unos cauchos para enseñarles todos los conceptos geométricos a personas ciegas, y eso salió de la iniciativa y la creatividad de un docente. Y obviamente lo que veíamos es que esa creatividad y esos implementos que él creó les servían también a los estudiantes sin discapacidad, que es el reto del diseño universal, de poder hacer cosas que nos sirvan a todos. Sí, y lo otro creo que es importante poder, cuando hablábamos de redes de apoyo y de que la educación es un proceso de colaboración, la educación inclusiva no significa que los docentes de educación especial vayan a desaparecer, significa que son parte de la red de apoyo para los docentes de aula.
Y de hecho los estudiantes con ceguera son los que históricamente han recibido una mejor educación. Si uno va, por ejemplo, a las universidades, encuentra estudiantes universitarios que tienen discapacidad visual y han podido recibir la educación que requerían. Entonces, creo que también se trata de poder buscar los recursos que existen. En el Perú, por ejemplo, hay centros de recursos desde el Ministerio de Educación para poder apoyar a los profesores, ¿no? No se trata de que todo el mundo tiene que saber todo. Así como si yo soy profesora de historia y no me pueden decir, mira, ándate a enseñar vóley, porque no voy a ser capaz de hacerlo, o métete a enseñar a la clase de música a tocar el tambor, porque tampoco sé cómo hacerlo. Hay especialidades, ¿no es cierto? Y creo que es importante saber que en esta colaboración todos somos los que tenemos que participar. Ahora, hay una pregunta acá, ¿cómo se puede favorecer el acceso cuando existe resistencia por parte de las familias? Sí, es algo que escuchamos mucho de ambos lados. En el Ministerio de Educación en el Perú, muchas veces he escuchado que las familias son resistentes a llevar a sus hijos al colegio. Y también escuchamos muchísimo más de parte de las familias decir, tocamos las puertas y no los reciben. O hay familias que efectivamente tienen temor de que les hagan daño, de que se caigan, de que abusen, ¿no? No se sienten seguras de llevar a sus hijos a escuelas donde piensan o saben que no se dan las seguridades que ellos quisieran. También el transporte es una dificultad grande, inmensa. Si la escuela está lejos de casa, y eso es algo que no hemos mencionado hoy día, pero una de las razones de la educación inclusiva, y al hablar de escuelas inclusivas, es de que los niños pueden ir, tienen derecho a ir a la escuela más cercana a sus casas. Y no como ocurre muchas veces que tienen que cruzarse la ciudad, sea para encontrar una escuela especial o para buscar un colegio regular que los acepte. Entonces, no es únicamente poner el peso de la problemática, de que todavía hay... También creo que las familias necesitan escuchar que es posible, ¿no? A veces lo que decía Lili, el tema de la desconfianza, también siento que hay una barrera muy grande en las instituciones que prestan servicios segregados. Entonces más o menos las convencen, les dicen, mira, eso es terrible, los profesores no están preparados, los colegios no están listos, te van a maltratar el niño donde mejor puede estar es en este espacio. Pero a veces, digamos que uno pensaría y sintiera y quisiera saber que lo hacen de buena fe, pero también a veces hay unos intereses económicos, de eso han vivido toda la vida y no se imaginan ni dimensionan la vida de estas instituciones segregadas de otra forma. Entonces creo que ahí también tenemos esa gran tensión entre las instituciones que prestan estos servicios, la información que le dan a las familias y de otro lado pues nosotras las organizaciones que trabajamos desde otro enfoque más direccionado a la inclusión, que a veces tenemos que recurrir a muchos recursos mostrándoles ejemplos valiosos de cómo sus hijos van a estar mejor en una escuela inclusiva. Sobre todo, como yo les decía en mi parte, reforzando mucho lo que va a pasar en su vida futura, el capital social, y a veces esos elementos ayudan a que la familia reaccione y pueda entender mejor el ejercicio, pero no es fácil, de acuerdo que las familias están ahí entre esas tensiones de los que le están diciendo que es mejor esto y que es mejor lo otro. Sí, y tomar en cuenta también que siguen diciendo, ¿no? Yo podría decir, me dijeron a mí, Daniel tiene 29 años, pero los testimonios que recibimos es que le siguen diciendo a las familias, tu hijo no va a poder. Y lo otro, que creo que también es importante, por lo menos en el Perú, ¿cuál es la ruta de llegada a la escuela? ¿No? ¿Cómo entras? Si en el Perú hay una cosa que a mí me parece un poco perversa, y es que los niños a los 3 años deben tener una certificación de la discapacidad
que diga si tiene discapacidad severa, leve o moderada. Y los que tienen discapacidad leve y moderada van a la escuela regular y los que tienen severa van a la especial. Pero aquellos que han ido a los escasos programas de estimulación temprana existentes, se les dice que tienen que ir a la escuela especial y ahí verán si es que si pasa o no a la escuela regular. Yo creo que las rutas de acceso tienen que estar claramente delimitadas, con políticas claras. Creo que las organizaciones de personas con alguna discapacidad necesitamos ser también responsables respecto de nuestras prácticas y poder empoderar a las familias, ¿no? No es fácil cuando a una persona, a una mamá, a un papá le dicen, tu hijo no puede, tu hijo tiene que ir a este sitio, no va a poder asistir al otro. Tú le crees. Si te lo dice el médico, tú le crees. Si te lo dice el sistema, la profesora, se le suele creer. Las familias que estamos peleando porque esto cambie, necesitamos empoderar a más familias y hacer, yo le llamo una masa crítica. Si tenemos una masa crítica de docentes, de familias, de los propios estudiantes, diciendo queremos estudiar juntos, y no solamente queremos, Mónica mencionaba los objetivos para el desarrollo sostenible. Si queremos cerrar las brechas de la exclusión, la única manera es que todos los estudiantes estudien juntos, porque no hay tantos colegios de educación especial como para poder recibir a los estudiantes. Entonces, solamente para garantizar el ejercicio del derecho a la educación, tienen que aquí hay ser una pregunta que me hacen directamente sobre si dentro del marco del diseño universal crear un PIAR, y pues aquí tenemos personas de diferentes países. En Colombia, el decreto que nosotros tenemos que estableció los lineamientos para la atención o la atención de los niños con discapacidad, que es muy nuevo, salió el año pasado, estableció una herramienta que se llaman los planes individuales de ajustes razonables. Esos planes individuales de ajustes razonables, que por ahí también vi antes otra pregunta, nos decían o se planteaban que si no era retroceder un poco al modelo donde nos centrábamos en las dificultades del niño y en donde nos centrábamos en determinar cuáles eran sus características individuales, precisando pues dentro del marco del estudiante. Pero yo he estado en todo el proceso de creación de los PIAR. Yo creo que sí es una herramienta, digamos, de manejo un poco complicado dentro del entorno escolar, por el mismo hecho de que nuestros maestros, nuestros docentes siempre se han centrado en las deficiencias, o sea, creen que poner en el plan individual de ajustes razonables es poner las deficiencias del niño, pero sé que de fondo el instrumento se creó para establecer eso que hablaba Liliana de cómo podíamos conocer el niño, darle esa acogida inicial y poder saber cuáles son los apoyos que requeriría, pero sobre todo poder saber qué ajustes puntualmente necesitaría dentro de su contexto académico, pero sin desconocer o muy pegados más bien al currículo del curso donde está el niño. Digamos que la diferencia de los planes individuales en relación a lo que llamábamos antes planes individuales también es que este no está, digamos, centrado en las deficiencias del niño, sino en los ajustes que tenemos que hacer, en las barreras que tenemos que establecer. Y entiendo que el ministerio lo que quería era tener como un instrumento que les sirviera para darle un seguimiento a ese progreso del niño dentro del currículo, porque a veces nos quedamos solamente en que llegamos a un colegio o el niño pasa o transita de un grado a otro y los maestros no le saben dar razón al maestro del siguiente curso de qué fue lo que el niño logró, de qué fue lo que el niño ya se le trabajó y alcanzó. Entonces es como dentro de ese marco de acción que se establecieron los PIAR. Sabemos que hay que hacer todo un trabajo de desmonte de esa mirada clínica. Los PIAR o los planes individuales, que también había otra pregunta sobre niños que tienen otras dificultades de aprendizaje, también se le pueden, digamos, establecer ajustes. Yo creo que aquí el tema es cómo vemos esa mirada y ese ajuste o flexibilización
que requiere cualquier niño, no solo el niño con discapacidad, sino cualquier niño. El niño que tiene dislexia, tenemos que hacerle ajustes en que sus pruebas seguramente no tienen que ser escritas, tendrán que ser orales, exposiciones orales, y eso lo puedo dejar consignado para que el profesor que viene el próximo año, digamos, tenga un seguimiento de esa acción puntual. Entonces, ese, digamos, fue el propósito del PIAR. Sé que los maestros les está costando, llevamos apenas 6 meses lleva el Ministerio de Implementación del decreto, y les está costando desmontarse del diagnóstico, o sea, porque lo que están buscando es poner ahí, este niño no sabe, no lo lee, no escribe, no hace, pero es por la concepción que hay en el ejercicio. Obviamente, y con expertos aquí en Colombia hemos hablado de los riesgos que tendría la utilización del PIAR, del Plan Individual de Ajustes Razonables, aunque hay ejemplos y les hemos mostrado que es dentro del currículo, dentro de lo que se hace con todos los niños, les cuesta, además porque ahí lo que les está costando es la didáctica, ¿sí? Cómo poder plantear unas actividades alternativas para el estudiante que no lee, ¿cierto? Pero que sin embargo puede aprender ciencias y puede aprender los temas de ciencias, así no lea. Pero eso les cuesta mucho, o nos cuesta mucho a los docentes poder entender que lo que yo tengo que variar es la didáctica, y eso es lo que queremos hacer ahí. Otro tema delicado de los planes individuales es la dificultad que tenemos los docentes de planear en general. O sea, nos cuesta planear. Tenemos unos objetivos generales, sabemos lo que vamos a hacer en la clase, pero nos cuesta sentarnos a pensar en todos nuestros estudiantes, en las intenciones que vamos a tener con cada una de las actividades que diseñamos y cómo esas actividades van a servir para todos nuestros estudiantes. Entonces, pero bueno, igual el plan está un poco el ministerio muy abierto a ver cómo va y cómo se apoya y cómo se da asistencia técnica para la implementación de estos instrumentos. Me gustaría agradecer muchísimo a Mónica y Liliana. Desafortunadamente ya no tenemos más tiempo de continuar. Yo sé que tenemos muchas preguntas aún. Tuvimos un pico de 80 participantes en este webinar, o sea que demuestra que es un tema pertinente, donde todos están muy interesados. Sin embargo, me gustaría avisar a todos ustedes que están conectados que todo material utilizado en este webinar va a estar compartido en el grupo Educación para la Inclusión de nuestra comunidad virtual. El enlace para el grupo está en la pantalla, riedeamericas.net, /grupo Educación para la Inclusión. Esta es nuestra comunidad virtual. Si ustedes no hacen parte aún, pueden suscribirse. Es gratuita. Tenemos más de 27,000 docentes de todas las Américas participando. Y de hecho, en este grupo pueden continuar la discusión con sus preguntas y compartiendo documentos y otros materiales. Una vez más, me gustaría agradecer muchísimo a Mónica y Liliana por estar acá con nosotros hoy. Siempre un placer. Y gracias a todos ustedes. De nada. Y a todos ustedes, quédense conectados para más webinars y para que participen siempre. También estaremos enviando un correo con el enlace para la grabación de YouTube. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente es un... Yo quisiera que se quedaran al final con la idea de que la educación inclusiva es un proceso. No es que ya lo tengo construido, ya está en mi mano y todos vamos a ser parte de esto, docentes, familias, estudiantes. Gracias. Mientras querramos que todos aprendan, yo creo que es posible. Todo se puede.